Hello, Grace Church. Welcome to our service online. We're happy to have you with us today. Please join us to worship our King, Jesus. El cielo y la tierra y debajo de ellas declaran que tú eres rey. 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 Amén. Y es gracias a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario que hoy podemos tener acceso al Rey y poder adorarlo esta mañana. Y no solo tenemos el acceso al Padre para adorarlo, pero dice Romanos que nos ha dado acceso a su amor, del cual nada nos puede separar. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor del Señor, dice el apóstol Pablo. Qué bendición y qué privilegio ser hijos de Dios. Vamos a seguir cantando al Rey y vamos a declarar que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará? En Cristo somos
Amén, nada nos puede separar del amor de Dios. No hay ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni el hambre, ni la persecución. Nada nos puede separar del amor del Señor. Vamos a seguir cantando y es gracias a esa gracia que Jesús derramó en la cruz del Calvario que hoy podemos venir a Él sin temor a ser rechazado y sin temor a ser juzgados o criticados. Es el mejor lugar donde podemos estar, a los pies de Cristo. Vamos a cantarlo esta mañana. De tu presencia me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me sacaste
Ayúdanos siempre a tener una actitud, Señor, de humildad ante ti, Señor. A vivir siempre rendido a tus pies, Señor, que es nuestro lugar seguro. Ayúdanos a permanecer ahí postrados en tu presencia, Señor, todos los días. Ahí es donde encontramos seguridad. A tus pies es donde encontramos paz, Señor, y tranquilidad y reposo, quietud para nuestra alma. Ayúdanos a vivir ahí, a habitar ahí, a tus pies, en tu presencia todos los días, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Hola Iglesia Gracia, mi nombre es Carmen Dayton y quiero invitarles a nuestra reunión de visión y presupuesto. Esta reunión tendrá lugar vía Zoom el 16 de agosto a las 4 de la tarde en inglés y a las 6 de la tarde en español. El enlace para esta reunión estará disponible en nuestra página de internet y también será enviado vía correo electrónico. Durante la reunión estaremos discutiendo nuestro presupuesto para el año fiscal 2020-2021, le presentaremos a nuestros ancianos en entrenamiento y también discutiremos la misión y la visión de nuestra iglesia. Esperamos que pueda asistir. Bendiciones, Iglesia Gracia. Es un gozo poder saludarlos el día de hoy a través de este medio. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio en línea. Amén. Estamos seguros que Dios va a hablar a su vida hoy a través del consejo de la palabra del Señor. Antes de iniciar el mensaje de hoy, quiero invitarlo a que, si no lo ha hecho, sea parte de nuestro Backstage Pass. El Backstage Pass está diseñado para ayudarlo a conocer más acerca de nuestra iglesia. En el Backstage Pass usted podrá conocer más acerca de nuestros valores y de nuestra misión como iglesia. También podrá aprender sobre el bautismo y sobre el proceso de membresía. Eso, entre otras cosas, de la vida de nuestra iglesia. Usted puede registrarse para participar del Backstage Pass en nuestra página de internet. El proceso para registrarse es muy fácil. Si tiene alguna pregunta antes de registrarse, también a través de nuestra página usted puede hacernos llegar sus preguntas. Ahora sí, por favor, ahí donde está, acompáñeme a orar para empezar el mensaje de esta mañana. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, esta mañana por la oportunidad que nos das una vez más de meditar en tu palabra, de aprender de ella, Señor. Muchas gracias por el privilegio de poder tomar tiempo, Señor, para adquirir sabiduría de tu palabra y para, Señor, aprender de ella, ya que es a través de tu palabra que nosotros podemos conocerte, Señor. Gracias, te pido que nos des un corazón abierto esta mañana para recibir el consejo de tu palabra, Señor. Muchas gracias por el privilegio que me das a mí, Señor, de poder ser portavoz de tu palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy seguimos con el estudio del verso 16 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Le recuerdo que usted puede encontrar los mensajes de nuestros servicios pasados en nuestra página de YouTube. Leamos 2 de Timoteo 3:16 para iniciar el mensaje de esta mañana. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Pablo en el verso 16 enumera 4 utilidades de la palabra de Dios en la vida del creyente, en la vida de los cristianos. La primera utilidad que enlista Pablo es la utilidad de la palabra de Dios para enseñar. Ya estudiamos eso la semana pasada. Hoy vamos a estudiar la segunda y la tercera utilidad de la palabra de Dios a la luz de 2 de Timoteo 3:16. La segunda utilidad de la palabra de Dios a la luz de 2 de Timoteo 3:16 es la reprensión. Toda escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es útil para reprender. Algunas versiones usan la palabra redarguir en lugar de reprender. La palabra original para reprender o para redarguir es la palabra
elegmos, es la palabra griega elegmos. Esa palabra tiene la implicación o conlleva la idea de reprender, de confrontar al creyente por algún error, por alguna falta o por algún pecado en su vida. Recordemos que uno de los asuntos que Pablo trata en las cartas que le escribe al pastor Timoteo es en relación a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas. En sus cartas, Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo hacerle frente a los falsos maestros que estaban seduciendo a los creyentes de la iglesia de Éfeso, donde era el pastor Timoteo, con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Pablo primero enseña que las Escrituras, y solo las Escrituras, son útiles para enseñarle a los creyentes las verdades del Evangelio. Cuando el creyente permanece en las verdades del Evangelio, es menos propenso o tiene menos riesgos de ser seducido por alguna falsa enseñanza. Ya estudiamos eso la semana pasada. Pero las Escrituras, dice Pablo, también son útiles para redarguir, para reprender, para confrontar al creyente que ya ha sido engañado o seducido por alguna falsa doctrina o por alguna falsa enseñanza. La palabra de Dios es útil para traernos convicción cuando hemos caído en un error. En este caso, en un error doctrinal, cuando hemos sido engañados por alguna falsa doctrina. Por eso, Pablo manda y exhorta y aconseja a Timoteo a predicar siempre correctamente la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios es enseñada correctamente, es útil para hacernos ver si estamos en un error, si estamos creyendo una falsa enseñanza. Ahora, la palabra de Dios es útil para traer convicción a la vida del creyente en relación a un error de doctrina, a una enseñanza que no se alinea a las verdades del Evangelio de Cristo. Esa, a la luz de 2 de Timoteo 3:16, es de lo que está hablando Pablo, de que la palabra de Dios es útil para señalar o para mostrar un error doctrinal en la vida del creyente. Pero la palabra reprender o redarguir que Pablo usa en 2 de Timoteo 3:16 tiene la implicación o conlleva la idea de reprender y de confrontar cualquier conducta en la vida del creyente que no se alinea a las verdades y a los mandamientos de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es útil para confrontar, para reprender, para enfrentar al creyente con su realidad cuando hay algo malo en su vida. Por eso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a siempre predicar la palabra, porque es la palabra de Dios la que confronta en nuestra vida cualquier mala actitud o cualquier comportamiento desordenado en nuestras vidas. Esa es una de las utilidades de la palabra de Dios. Y eso no solo en relación a un error doctrinal, es decir, la palabra de Dios no solo nos ayuda a corregir en nuestra vida algún error doctrinal, también nos ayuda a corregir o a estar conscientes de cualquier conducta o de cualquier comportamiento que no va de acuerdo a la forma en que los creyentes debemos conducirnos o de acuerdo a la forma en que los creyentes debemos vivir nuestra vida como hijos de Dios o como cristianos. Permítame abundar un poco más en la implicación de la palabra reprender o redarguir en 2 de Timoteo 3:16. Como ya lo mencioné antes, la palabra original que usa Pablo en 2 de Timoteo 3:16 es la palabra elegmos. Esa palabra significa reprender, significa confrontar. Otra implicación de esa palabra es reprochar. La palabra de Dios es útil, dice Pablo, para reprocharle al creyente las cosas que está haciendo mal. Para reprocharle
al creyente todas aquellas actitudes y todas aquellas acciones que no son propias del carácter de un cristiano o de un hijo de Dios. Otra implicación de elegmos es señalar las faltas en la vida del cristiano. La palabra de Dios es útil para señalar, para mostrarle al creyente las cosas o las actitudes inapropiadas en su vida. Esa es la utilidad de la palabra de Dios, de la que está hablando Pablo. Elegmos conlleva la idea de confrontar una acción o un comportamiento con argumentos y con evidencias con el propósito de establecer claramente la culpabilidad de una persona. Eso con el fin de convencer al creyente de que sus acciones están fuera de orden, fuera de lo que se considera correcto o justo según el estándar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para señalar las faltas y confrontar el pecado o los pecados en la vida del creyente. Es útil para traer convicción a nuestra vida cuando estamos viviendo de una forma que no se alinea a la palabra de Dios. La Biblia nos ayuda a entender, a comprender cuando estamos practicando una conducta que no honra a Dios. Esa es una de las utilidades de la palabra de Dios que enseña Pablo en 2 de Timoteo 3:16. La Biblia nos ayuda, la palabra de Dios nos ayuda a reflexionar y a recapacitar, a examinar nuestro carácter, nuestro estilo de vida y nuestra forma de pensar. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La versión traducción al lenguaje actual lo traduce así: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, discierne y examina lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos y en nuestro espíritu. Y el Señor hace eso con la intención de que el creyente esté consciente de su condición. El Señor, a través de su palabra, examina nuestra vida para ayudarnos a nosotros a ver la condición espiritual de nuestro corazón. Nos examina con su palabra, no para que Él sepa la condición de nuestra vida. Él lo sabe todo. Dios conoce muy bien nuestra condición delante de Él. Él lo sabe todo. El Señor nos examina para que nosotros mismos nos demos cuenta de la condición de nuestra vida y nos demos cuenta si hay una conducta en nuestra vida que no se alinea a la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para redarguirnos, para reprendernos, para confrontarnos, y es la única que puede sacar a la luz y exponer lo que hay dentro de nosotros, porque es la única que tiene el poder de llegar hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de nuestro ser. La palabra de Dios tiene el poder de llegar a donde la psicología no puede llegar. La palabra de Dios tiene el poder de llegar hasta donde la filosofía no puede llegar. Tiene el poder de llegar a donde ningún discurso de positivismo puede llegar. Solo Dios, a través de su palabra, que es viva y poderosa, dice Hebreos, puede llegar a lo más profundo de nuestro ser y confrontarnos y reprendernos por cualquier cosa que estamos haciendo mal. Por eso la instrucción, la exhortación, la orden, el consejo y la urgencia de Pablo al pastor Timoteo a ser diligente en predicar y enseñar la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. El capítulo 4
un capítulo más adelante del capítulo donde está el verso que estamos estudiando, contiene la última sección de la carta de Pablo a Timoteo, de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Pero no solo eso, el capítulo 4 de segunda de Timoteo contiene las últimas palabras que el apóstol Pablo escribió. La segunda carta fue la última que Pablo escribió antes de morir, la segunda carta a Timoteo. Y como lo mencioné en la primera parte de esta enseñanza, Pablo escribió la segunda carta a Timoteo mientras estaba preso en una cárcel en Roma. Pablo ya sabía que su hora de morir estaba cerca. El versículo 6 del capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo que él sabe que su muerte está cerca. El capítulo 4 de segunda de Timoteo prácticamente contiene la despedida de Pablo de Timoteo, sabiendo que era la última oportunidad que iba a tener de escribirle a Timoteo, a quien Pablo amaba mucho y a quien consideraba su hijo en la fe. Pablo, en esa última oportunidad que tiene de escribirle a Timoteo, le escribe para darle un encargo, una tarea y una misión muy específica. Pablo pudo haber escrito sobre muchas otras cosas en esa última sección de la carta a Timoteo, porque ya era la última que escribía. Él pudo haber escrito sobre cualquier otro asunto. Sin embargo, usó esa última oportunidad que tuvo para encargarle la siguiente tarea a Timoteo. Vamos a ver cuál fue el encargo que Pablo le dejó a Timoteo. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho, le dice Pablo a Timoteo. ¿Cuál es ese encargo que Pablo le está haciendo a Timoteo? El versículo 2 contiene ese encargo de Pablo a Timoteo. Y el encargo fue este: que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende, o como dicen algunas versiones, redarguye y anima enseñando con toda paciencia. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no dejes de predicar la palabra de Dios. No importan las temporadas, no importan los tiempos, no importa la cultura, no importan las costumbres y no importan las tradiciones y tampoco importan las modas que estén gobernando la cultura en donde tú estás, Timoteo. Tú, Timoteo, predica la palabra de Dios, porque es la única que tiene el poder y es útil para reprender, para redarguir, para amonestar y para confrontar a la gente por cualquier conducta en su vida que no se alinea o que no está en armonía con las verdades del Evangelio. Ahora, es importante mencionar que reprender o confrontar a la gente con la palabra de Dios no significa andar de un lado para otro, corriendo detrás de la gente con una Biblia en la mano, avergonzándolos y condenándolos y haciéndolos quedar mal. Eso no es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. El encargo del apóstol Pablo a Timoteo tampoco constituye una licencia o le da la autoridad a un pastor o a un líder para lacerar, para maltratar o para avergonzar a la gente que Dios ha puesto bajo su cuidado. No, eso no es el encargo de Pablo a Timoteo. ¿Qué tenemos que hacer los pastores para que las personas sean confrontadas y sean reprendidas por un mal comportamiento o por una mala conducta en su vida? Bueno, la respuesta a esa pregunta está en el verso 2 que acabamos de leer. Vamos a leerlo otra vez para ver qué le dice Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: te encargo que prediques el mensaje. ¿Cuál mensaje? El Evangelio. Y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima enseñando. La pregunta es: ¿enseñando qué? Bueno, el Evangelio. Con toda paciencia, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los pastores para que las personas sean confrontadas y sean reprendidas por un mal comportamiento o por una conducta desordenada en su vida? La respuesta es sencilla: predicar el mensaje.
¿Cuál mensaje? El Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. El trabajo de los pastores es predicar las verdades de la Biblia. Nuestro trabajo no es tratar de convencer a las personas de su mal comportamiento o de alguna conducta desordenada en su vida. Ese no es nuestro trabajo como pastores. Nuestra tarea no es usar tácticas o técnicas de manipulación para provocar en la gente convicción o arrepentimiento por sus pecados o por sus faltas. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar las verdades del Evangelio. Todo lo demás lo hace Dios a través de su palabra. La palabra de Dios es la única que es útil para reprender y para traer convicción de pecado a la vida de las personas. El mensaje del Evangelio de Cristo es suficiente y es el único mensaje que es útil para obrar en el corazón, en el alma, en el espíritu y en la vida de una persona, y es la única útil para confrontarlos con el pecado en su vida. Ningún pastor tiene ese poder, solo la palabra de Dios. Cuando los pastores cumplimos fielmente el llamado de Dios a predicar toda la verdad de Dios, es esa verdad de Dios la que va a confrontar y a reprender todo aquello que está mal en la vida de los que escuchan las verdades del Evangelio. El Evangelio de Cristo no necesita nuestras estrategias de convencimiento o de manipulación. Cuando somos expuestos a las verdades del Evangelio y hay algún pecado en nuestra vida, siempre seremos confrontados, siempre seremos reprendidos por ese pecado o por esa mala conducta en nuestra vida. Cualquier comportamiento en nuestro carácter que no se alinee a la palabra de Dios siempre será confrontado cuando somos expuestos a la verdad de la Biblia, a la verdad de la palabra de Dios. Si nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar no se alinean con la voluntad de Dios, pero somos expuestos a las verdades del Evangelio de Cristo, inevitablemente seremos confrontados y seremos reprendidos por cualquier conducta que no se alinee a la palabra de Dios. Cualquier pecado que haya en nuestra vida será confrontado cuando somos expuestos a las verdades de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 enseña que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, es útil para la reprensión, para la confrontación, para redarguirnos del pecado en nuestra vida. Ahora, esa verdad que encontramos en 2 de Timoteo 3:16 nos lleva a descubrir o a aprender otra verdad. La verdad de que el Evangelio que no confronta el pecado en la vida de las personas no es el verdadero Evangelio. La doctrina o la enseñanza que no confronta, que no reprende, que no redarguye, que no le muestra a las personas el pecado y las faltas en su vida, no es una sana doctrina, no es una sana enseñanza. Una parte fundamental de la obra del Evangelio es mostrarle al ser humano su condición de pecador. Una persona solo puede reconocer su necesidad de un Salvador cuando se da cuenta, cuando está consciente de su condición de pecador. Un hombre o una mujer solo reconocen que necesitan salvación cuando están convencidos de que si no se arrepienten de sus pecados y si no ponen su fe en Cristo, no pueden ser salvos. Y las personas solo pueden llegar a esa conclusión cuando son expuestos al verdadero Evangelio de Cristo. Solo cuando están expuestos a la verdad del Evangelio de Cristo. Entonces, a la luz de 2 de Timoteo 3:16, la palabra de Dios es útil, primero para enseñar, segundo es útil para reprender o para redarguir, y vamos a leer otra vez el texto para ver qué otra utilidad tiene la palabra de Dios en la vida del creyente. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16 una vez más. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir. La tercera utilidad de las Escrituras es la corrección. La palabra de Dios también es útil
para corregir, para traer corrección a la vida del creyente. La palabra original para corregir es una palabra griega, epanorzosis. Esa palabra significa enderezar de nuevo lo que un día estuvo alineado o recto. Significa enderezar lo que está torcido. Significa rectificar, corregir un error. Esa palabra significa restaurar algo a su estado original o a su condición apropiada y a su condición funcional. En la literatura griega, esa palabra se usaba para describir la acción de reparar, de restaurar un objeto que se había caído y sufría algún daño. También la palabra original para corregir, que está en 2 de Timoteo 3:16, se usaba para describir la acción de ayudar a alguien a levantarse, a ponerse de pie cuando esa persona ha caído. ¿Qué significa entonces que la palabra de Dios es útil para corregir? Simplemente significa esto: la palabra de Dios no solo se queda en confrontarnos o en reprendernos por algún pecado, por alguna falta o por algún error en nuestra vida. La palabra de Dios también nos ofrece corrección. La palabra de Dios no solo reprocha y reprende los problemas de carácter y de conducta en nuestra vida. La palabra de Dios también nos corrige, nos ofrece corrección para enderezar lo que está torcido en nuestras vidas. La palabra de Dios no solo nos muestra la conducta desordenada en alguna área de nuestra vida, también la palabra de Dios nos muestra y nos enseña a cómo traer orden a esa área desordenada de nuestra vida. La palabra de Dios no solo nos señala las áreas oscuras en nuestra vida, también nos ofrece luz para iluminar esas áreas oscuras en nuestro corazón, en nuestra vida. La palabra de Dios no solo nos confronta por algún pecado en nuestra vida, también nos muestra el camino para ser restaurados. La palabra de Dios primero nos da el diagnóstico de la condición de nuestro corazón, nos da el diagnóstico de la enfermedad, pero luego nos provee la cura para esa enfermedad. La palabra de Dios no solo te hace ver cuando has caído, también te ayuda a levantarte, a ponerte de pie y a seguir caminando. La palabra de Dios es realmente maravillosa. Es increíble la obra de la palabra de Dios en la vida del creyente. Cuando el Señor trata con una persona que no ha sido salva, que no ha conocido o que no ha tenido un encuentro con Jesús, el Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio, le da o le trae convicción de pecado a esa persona. Cuando esa persona escucha las verdades del Evangelio, el Evangelio le enseña que su pecado lo aleja de Dios. Le enseña que si no se arrepiente y si no pone su fe en Cristo, irá a una condenación eterna. Pero el Evangelio no lo deja ahí. El Evangelio también le presenta un Salvador. Le presenta la solución a su problema. El Evangelio le dice al pecador: tu pecado te tiene separado y lejos de Dios, y tu pecado te llevará a una condenación eterna. Pero no lo deja ahí. Después le dice: tu pecado, la palabra de Dios le dice al pecador: tu pecado te va a llevar a la condenación eterna, pero he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No deja al pecador solamente confrontado con su pecado, también le muestra al Salvador. Por eso el Evangelio son buenas noticias. Las malas noticias son de que el pecado del hombre lo condena, pero las buenas noticias es que Cristo, a través de su sacrificio, lo puede salvar si la persona pone su fe voluntariamente en la persona de Cristo y en su sacrificio.
La palabra de Dios le muestra el problema a los seres humanos, pero también les muestra la solución. Cuando pecamos, la palabra de Dios primero nos señala el pecado en nuestra vida, nos muestra el pecado en nuestra vida, pero después nos señala a Cristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, quien puede perdonarnos y puede limpiarnos de todo pecado. Esa es la utilidad de la palabra y esa es la obra de la palabra de Dios en nuestra vida. Primero nos confronta con el pecado, nos redarguye, nos reprende, pero después nos corrige, nos muestra la solución a nuestro problema. Ahora, el concepto o la idea de la corrección bíblica para muchos tiene una connotación negativa, mala. Cuando alguien piensa en la corrección bíblica, a veces piensan de forma negativa. Y el creyente a veces, cuando piensa en la corrección de Dios, en que Dios nos corrige, muchas veces los creyentes se llenan de miedo y se llenan de temor. A veces las experiencias que una persona ha vivido en el pasado lo hacen pensar que la corrección de Dios es algo negativo o es algo malo. Pero escuche lo que dice la Biblia. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones, porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. La corrección de Dios es una extensión del amor de Dios. La corrección, de acuerdo a la palabra de Dios, es una muestra del amor de Dios hacia nosotros. Dios no nos disciplina porque nos odia. Al contrario, Dios nos disciplina porque nos ama. Dice Proverbios que Dios nos corrige como un padre que corrige a su hijo favorito, que corrige a un hijo que es su deleite, dicen algunas otras versiones. Eso quiere decir que Dios nos corrige y nos disciplina porque somos especiales para Él. ¿No le parece eso algo maravilloso, el saber que Dios lo corrige no porque lo odia, sino porque usted es especial para Él? Ahora, sí es cierto que la corrección y la disciplina del Señor a veces es dolorosa, a veces duele. La disciplina del Señor a veces incomoda. Pero escuche esto, la corrección de Dios jamás nos va a destruir. La corrección de Dios jamás nos va a causar algún daño. La palabra de Dios es útil para levantarnos cuando hemos caído, para restaurarnos, para ayudarnos a seguir caminando y para ayudarnos a vivir a plenitud la vida que Dios desea que vivamos. Hebreos 12:6 dice esto: porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga, es decir, disciplina, a aquel a quien recibe, es decir, al que acepta como hijo. Esto que acabamos de leer en Hebreos nos enseña una verdad, la verdad de que la corrección y la disciplina del Señor en nuestra vida no es una evidencia de su rechazo. Al contrario, la corrección y la disciplina del Señor en nuestra vida es una evidencia de su aceptación. Quiero terminar con esto, iglesia. Segunda de Timoteo 3:16 enseña que la palabra de Dios también es útil para corregirnos. Pero es importante mencionar que para que la corrección del Señor se lleve a cabo en nuestra vida, debemos estar dispuestos a aceptarla, a aceptar la corrección de Dios. La palabra del Señor nos confronta, nos redarguye, nos señala lo que está mal en nuestra vida, pero eso no necesariamente significa que eso nos va a conducir al arrepentimiento. Y no significa que necesariamente saber que estamos mal nos va a conducir a cambiar o a querer cambiar lo malo que estamos haciendo. Cuando la palabra de Dios le muestra a una persona su pecado, su falta,
su error o algún comportamiento desordenado en su vida, la persona puede reconocer que está mal, pero aún así no estar dispuesta a aceptar la corrección de Dios en su vida. Cuando un hombre o una mujer es confrontada o confrontado por la palabra de Dios, ese hombre o esa mujer puede reconocer que su actitud y que su comportamiento no están en armonía con la palabra de Dios. Pero aún así puede negarse a cambiar, negarse a permitir que el Señor corrija o enderece lo que está torcido en su vida. Aunque reconocer que estamos mal es el primer paso para aceptar la corrección de Dios, el saber que nuestra forma de vivir no es correcta, no necesariamente nos conduce a humillarnos delante del Señor y aceptar su corrección. A veces, aunque la palabra de Dios nos muestra que estamos mal, muchas veces tenemos una actitud soberbia y nos rehusamos a permitir que el Señor nos corrija para que a través de su corrección nosotros podamos ser restaurados. La palabra de Dios obra en nuestra vida y nos corrige solo si aceptamos la palabra de Dios como nuestra autoridad, como nuestra regla o como nuestro estándar de vida. Juan 1, 8 y 9 dice esto: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. La primera verdad que expone Juan en el texto que acabamos de leer es que todos pecamos, todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Quien dice lo contrario se engaña a sí mismo, dice Juan. Eso lo dice el verso 8, pero el verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Ahora, confesamos nuestros pecados y nuestras faltas al Señor no para que Él las conozca o para que Él se entere que hemos pecado. Él sabe todo, Él lo conoce todo. Dios conoce todo de nosotros. Él conoce nuestros pecados, aunque nosotros no se los confesemos. La confesión no es para que Dios se entere de lo que yo hice. Confesamos nuestros pecados no para que Dios se entere de lo malo que somos o de lo que hemos cometido. Cuando confesamos sinceramente nuestros pecados, le estamos diciendo a Dios: Señor, reconozco mi condición delante de ti. Le estamos diciendo al Señor, cuando le confesamos nuestros pecados, le estamos diciendo: reconozco, Señor, que me equivoqué. Reconozco que estoy mal. Por favor, perdóname, Señor. Pero principalmente, cuando le confesamos sinceramente a Dios nuestros pecados y nuestras faltas, le estamos diciendo al Señor: Señor, por favor, ayúdame a cambiar. Corrige en mi vida lo que está mal. Señor, por favor, endereza en mi vida todo lo que está torcido. Y cuando esa es nuestra actitud, cuando ese es nuestro corazón delante de Dios, Juan dice que Dios nos perdona, pero no solo nos perdona, el apóstol Juan dice nos limpia, nos corrige, nos restaura y nos ayuda a seguir adelante perdonados y justificados por la gracia de Dios. Ahora, te pregunto esta mañana, ¿hay algo con lo que la palabra de Dios te ha estado confrontando o reprendiendo recientemente? ¿Hay algo en tu vida que tú sabes que el Señor necesita corregir? ¿Hay algo en tu vida de lo que tú estás consciente que necesita ser corregido en tu vida? Cuando estudias la Biblia, ¿te das cuenta de eso que está en tu vida y que tú sabes que no se alinea a la palabra de Dios? ¿Sabes? No tengas temor, no tengas miedo de permitirle al Señor que te corrija. Si te confronta, es porque Él quiere restaurarte, quiere levantarte,
quiere que disfrutes de la vida abundante que solo Él te puede dar. Con su corrección, el Señor solo quiere hacerte bien. A lo mejor en este tiempo de pandemia, Dios nos ha mostrado áreas en nuestra vida que necesitan ser corregidas, áreas que necesitan ser restauradas. Y muchas veces, ¿sabes? El problema son las cosas que hacemos, efectivamente, pero a veces el problema son las cosas que no hacemos. Santiago 4:17 dice lo siguiente: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. A veces la corrección de Dios es por causa de las cosas que hacemos, pero muchas veces la corrección de Dios es por causa de las cosas que no hacemos. Tiene que ver con las cosas que sabemos que debemos hacer, pero que por alguna razón elegimos no hacerlas. Si cuando estudias la palabra de Dios, el Señor confronta en tu vida alguna actitud o algún comportamiento que no se alinea a su palabra o a su voluntad, si cuando tú lees la Biblia el Señor confronta algún pecado en tu vida, no te enojes. Dale gracias al Señor, porque si te está confrontando cuando lees su palabra, es porque Él quiere restaurarte. Él quiere restaurar esa área en tu vida en la cual te está confrontando. Negarse a recibir la corrección de Dios puede hacernos sentir bien por un momento, pero el resultado puede ser muy doloroso. La palabra de Dios no te corrige para hacerte daño. Al contrario, a través de su corrección, Dios quiere posicionarte para que disfrutes a plenitud la vida abundante que Él desea que vivas. No le tengas miedo a la corrección de Dios. No rechaces la corrección de Dios, como dice Proverbios. Recuerda, la corrección de Dios en tu vida es una evidencia de lo mucho que Dios te ama y de lo especial que tú eres para Él. Oremos. Señor, gracias esta mañana por tu palabra. Padre, gracias por el recordatorio de que tu palabra es útil para enseñar. Padre, que tu palabra es útil para confrontarnos, para reprendernos, pero que también tu palabra es útil para corregirnos, para restaurarnos, para levantarnos cuando caemos. Señor, gracias porque tu corrección es una evidencia no de tu rechazo, sino de tu aceptación. Gracias, Señor, porque tu corrección solo significa una cosa: que tú nos amas y que somos especiales para ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la obra de tu palabra en nuestra vida, que nos enseña, que nos confronta, que nos redarguye, pero que también, Señor, nos corrige. Nos ayuda a levantarnos y nos ayuda a restaurarnos, Señor. Muchas gracias por la bendición de tener tu palabra, Señor, de poder aprender de ella. Por favor, ayúdanos a ser diligentes, a estudiarla todos los días. Padre, que cuando tú nos confrontes a través de tu palabra, algún pecado, Señor, alguna actitud, Señor, alguna cuestión de nuestro carácter que está mal, Señor, ayúdanos y darnos la capacidad, Señor, de ser humildes para aceptar tu corrección. Padre, ayúdanos a confesar siempre nuestras faltas ante ti. Porque solo tú, Señor, solo tu palabra es útil para restaurarnos, Señor. Y que cuando pecamos y confesamos nuestros pecados, como dice Juan, tú nos perdonas, pero no solo nos perdonas, nos limpias. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Oro que tengan una semana exitosa en el Señor y ojalá la próxima semana podamos conectarnos. Dios les bendiga, iglesia.